Allá va. A donde te puse la flechita, papi. Sí, está grabando. Creo que sí. Ve, po. ¿Estás en Facebook? Vamos a ver cómo sale en Facebook. Me sale aquí. Pero estoy en Facebook. Estoy en directo, dice. A mí no me suena en el Facebook. Sí, pero estoy en directo, dice aquí Facebook. Pueblo mío, escucha, Shema Israel, las palabras que habla tú Elohe Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entrego
pastos verdes te esperan en la tierra de Sion. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa te traeré, lloramos por paz, mirando al oriente, anhelando la santa ciudad. Y un día vendrá todo ojo verá que hicieron traspasar. Llorará al verlo regresar. Pueblo mío, no temas, ya no vas a sufrir. Con mis aguas te limpio, mi pesar fue a morir. Si es rojo tu pecado, como nieve será. Yo jamás te he dejado, lo pacté con el mar. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez, a mi casa otra vez, a mi casa otra vez. Vendrás, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shalom, muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches, depende en qué lugar nos encontremos. Es un grato volver pues a salir a través de las redes sociales
siempre con el propósito de poder transmitir y de llevar a cabo el mensaje de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ya que Él es pues el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y solamente en Yeshua podemos encontrar la salvación y la restauración de nuestras vidas. Lo pronuncio Yeshua en el hebreo, pero en el castellano, perdón, pues todos lo conocemos como Jesús. No importa cómo tú lo llames, Yeshua te entiende. El propósito de Yeshua es que le aceptes como el único, porque Él es la salvación, Él es la fuente. Y depende cómo tú estés, ya sea que estés en un quebrantamiento, en una enfermedad, o en una cárcel, o en un hospital, Yeshua está para atenderte. Porque Él es la fuente de vida para la humanidad entera. Así es que es una bendición para todos aquellos. Y también les mando un shalom a todos los que están transmitiendo, ¿verdad?, en este día sábado o Shabbat. Sé que hay algunos que están llevando a cabo pues el mensaje, y eso es lo más importante. Transmitir y llevar el mensaje, ya que estamos en tiempos de mucha necesidad y que solamente en nuestro Adón Yeshua podemos encontrar el reposo, la fuente de vida. Así es que tenía varios días que no transmitía, pero eso no quiere decir que yo me he olvidado de mi Adón. Mi compromiso es con mi Adón Yeshua, y claro, con aquellos que quieran escuchar y de acompañarnos también. Yo no les cobro absolutamente nada, no les pido nada. Lo que les pido es que sigamos a nuestro Adón Yeshua, es lo único. Y si tú has tomado ese camino, yo te invito a que no te apartes de él. No pongas la mirada en los hombres, porque los hombres todos fallamos como seres humanos. Todos. Aún hasta los líderes religiosos fallan. El único que no te va a fallar es nuestro Adón Yeshua. De allí pues defectos los vas a encontrar en todos. Pero lo importante es poner la mirada en el Creador del universo, Hashem, Yahweh, Yuhebakei, el Creador del universo, el invisible, el inmortal. Él es el único. Así es que eso es lo que yo les impulso, los invito y les doy ánimo. Porque problemas siempre han existido y van a existir y siempre existirán. En este mundo siempre van a haber caos. Pero cuando venga Yeshua por segunda vez, entonces habrá paz, shalom, porque Él sí es nuestro Rey, nuestro Meler. Él sí no falla. Y Él pondrá fin a todos sus enemigos, porque Él tiene sus enemigos, todo aquel que está en contra de sus mandamientos, de su Torah, y todo aquel que se sobrepasa y es injusto, todos esos son sus enemigos. Así que un día no muy lejano, Él pondrá shalom y lo hará en Jerusalén, o sea, en Jerusalén. Allí pondrá Él su reino y allí unirá a las dos casas, tanto Judá como las
las 10 tribus que están esparcidas en todas las naciones. Así es que les mandamos un shalom de parte de mi esposa y su servidor. Si quieren seguirme, síganme. Estoy por Facebook y también por YouTube. Así es que los invito para que me acompañen. En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Todos los temas son importantes, todos, porque todos traen un mensaje. Y todos los temas nos enseñan cómo nosotros debemos de conducirnos y cómo también nosotros debemos de seguir a nuestro Adón Yeshua. Así es que vamos a compartir la palabra de nuestro Adón y lo vamos a hacer en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 11. Vamos a meditar en un hombre. Este hombre era un hombre llamado Yefté. Y la vida de este hombre no fue tan fácil como cuando nosotros lo empezamos a escudriñar, a meditar y empezamos a ver la historia. Porque déjame decirte que la historia, la escritura son dos cosas que tienen que ir de la mano para poder entender mucho mejor la escritura. Si tú quieres ser un portavoz de la palabra de Elohim, estudia la arqueología, estudia la historia y luego compruébalo con tu Biblia y vas a ver que es bien fácil y mejor de entender la escritura. Deme un poquito de tiempo. En el capítulo 11 del libro de los Jueces hay un voto que este hombre hizo hacia Elohim, o sea, hacia Dios. Y vamos a meditar las palabras de este hombre, pero antes de leer la escritura que está en el capítulo 11 del versículo 31 en adelante, antes de leerlo quiero repetirles y darles a conocer la vida de este ser humano. Yefté fue un hombre que nació fuera del matrimonio. Llegó pues al cabo del tiempo que su misma familia tuvieron que echarlo de casa. Acordémonos de que la cultura judía no permiten hijos bastardos. Los judíos son muy estrictos. Y el padre de Yefté había tenido pues un romance fuera del matrimonio. Este hombre, o sea, este niño creció y durante su infancia todos lo odiaban, tanto como su madrastra, sus hermanos y los vecinos. La vida del padre no lo sabemos, ¿verdad? Porque no da explicación en la escritura. Pero si nosotros leemos en el capítulo 1, capítulo 2
versículos 3 y 4, dice que Yeté lo echaron de casa, él tuvo que salirse y alejarse de la familia porque él no podía tener parte ni en la herencia de su padre. Pienso que la vida de este joven pues no fue tan fácil. ¿Cómo te sentirías tú cuando si alguien te echara de tu casa y principalmente tu familia? Mal. Sin embargo, Yeté se fue y creció, y según dice la escritura, en el capítulo 11 de en adelante, dice y relata que este hombre creció y fue un gran guerrero. Oigan bien, no era cualquiera. Se creó y fue un hombre de guerra, un hombre que manejaba bien la espada, un hombre que manejaba bien el arco, que llegó a punto pues de que muchos hombres de ese tiempo se le unieron a él. En ese tiempo, los amonitas empezaron a hacerle guerra a Israel. ¿Saben ustedes quiénes son los amonitas, verdad? Son sus primos. Son la descendencia de Lot. Todo esto hay que conocerlo a fondo para poder entenderle. Y estos amonitas comenzaron a reclamar tierras, a invadir a Israel. Cuando se hallaron acorralados el pueblo de Israel, se reunió el pueblo, porque en ese tiempo, ya Josué ya había muerto y no había rey. Cada uno tenía que defenderse como pudiera. Entonces el pueblo se reúne y no encuentran a nadie quien puede ser capaz para hacerle frente a los amonitas. Y se acuerdan de Yeté. Y se reúnen y los ancianos, o sea, los principales líderes de la nación, buscan a Yeté. Ya lo habían echado. Oiga, atención. Era un hijo bastardo. Aparte de eso, pues nadie lo quería. Pero llega el momento de que ahora sí lo necesitaban. Eso pasa y se practica casi en todo el mundo. Llega un momento pues que todos necesitamos aún de las personas más bajas. Y aquí tenemos un ejemplo que la escritura nos enseña. Dicen los ancianos, busquemos a Yeté para que él sea nuestro líder. Se reúnen y van y lo encuentran. Y le dan la información y la noticia. Yeté les responde y les dice, ¿yo qué tengo que ver con esa guerra? Esa es la respuesta que le da Yeté. Esto es algo bastante complicado, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos naciones. Estamos hablando de diplomacia, pues para poder hacer la paz se necesita a una persona que sea capacitado, que tenga agallas también y que también tenga palabras. ¿Y quién iba a creer que Yeté, siendo
un bastardo, este hombre, a pesar de que era un guerrero, porque era así lo tilda la escritura, un hombre fuerte y guerrero, pero aunque para la nación de Israel era un bastardo, pero para Elohim era un hombre de mucha estima. Y aquí es donde nosotros vamos a comenzar. Nadie sabe los propósitos que tiene Elohim para cada uno de los hijos de los hombres. Solamente Él lo sabe. ¿Quién iba a pensar que Elohim, o sea, ese Dios que tú conoces, iba a tener interés en esta persona siendo un bastardo, siendo hijo ilegítimo? La Biblia dice que Yahweh pone el espíritu en él, y no solamente el espíritu, sino que también la sabiduría que él habla cuando él acepta lo que el pueblo de Israel le dice. Él acepta las condiciones, pero también él pone condiciones. Y una de las condiciones es lo que él dice: yo acepto. Pero no basta solamente de palabras, tenemos que hacer un juramento, dice. Y lo vamos a hacer, dice, en la casa de Elohim. Y así es como él lo hace. Desde ese momento, Yahvé toma el mando. Manda a embajadores a los amonitas y les manda a decir: ¿por qué ustedes quieren atacarme? ¿Qué les he hecho yo? El rey de Amonita dice: ustedes han tomado tierra que los pertenecían a nosotros. Lo que estaban peleando, lo que estaba en juego era las tierras. Pero los amonitas se habían sobrepasado porque el pueblo de Israel no había tomado esas tierras. Al contrario, ellos estaban respetando las condiciones cuando Josué les entrega esa tierra de Canaán. Yahweh les dice al pueblo de Israel: no toquen a los amonitas, ni al pueblo de Amón. Ellos respetan, pero el rey amonita quería más tierras, y eso era lo que estaban en juego. Yahvé era un hombre sabio y entendido, porque Yahweh lo está usando como poner, digamos, un paro a esta guerra. Pero el rey de Amonita no acepta las condiciones que Yahvé le manda. Entonces se desata esa guerra. Dice que el espíritu de Elohim, oigan bien, el espíritu de Elohim, o sea, el Ruach HaKodesh, entra en Yethet y comienza a arrasar, dice, a 20 naciones, dice aquí. Posiblemente pienso que han de haber sido 20 pueblos. Fue una guerra, dice, tremenda. Pero antes de hacer esa guerra, aquí es donde yo quiero entrar, que Yethet ya había entrado el Ruach HaKodesh en él, pero Yethet hace un voto. Y ese voto está escrito aquí en la escritura. Y miren lo que dice en esta Biblia. Dice en el verso 31. Dice así: vamos a comenzar el verso 29, dice:
el Ruas de Adonai se apoderó de Yeté, que recorrió Galaán, Manasés, y llegó a Dispa de Galab, y desde allí pasó al territorio de Amón, de los amonitas. Yeté hizo el siguiente voto a Adonai: si entregas en mi poder a los amonitas, el primero que salga por la puerta de mi casa para venir a mi encuentro, cuando regrese vencedor, será para Adonai, y lo ofreceré en holocausto. Yeté partió a la guerra contra los amonitas, y Adonai los entregó en su poder. Combatió contra ellos desde Aroer hasta la entrada de Menic, conquistándoles 20 poblaciones. O sea, Yeté conquistó 20 naciones, dice. Fue una guerra terrible. Sin embargo, antes de eso, Yeté hace este voto. Lo importante aquí es que quiero aclarar algo. El voto que Yeté hizo fue un voto de una ofrenda. Y en la Biblia original hebrea dice que la palabra voto no aparece, sino que es la palabra olán. Y la palabra olán en el hebreo, que es el idioma más correcto, quiere decir ofrenda quemada en el sacrificio. Yeté, creo que él fue muy apresurado en hacer este voto. Y eso es lo que a veces nos puede pasar a cada uno de todos los que seguimos a Yahweh. Cuando tú haces un voto o le ofreces una ofrenda y no la cumples, es muy peligroso. Estamos hablando con el creador del universo. Y yo sé que aquí pues los predicadores muchas veces ellos han ocultado por no dar a conocer digamos la respuesta adecuada, porque este voto que Yeté hace es ofrecer a la primera persona que salga cuando él regrese victorioso. Y según la escritura, dice acá que cuando él regresa, lo primero que sale de su casa, dice, fue su única hija. Él no se esperaba eso. Y aquí es donde muchos predicadores y cristianos han mentido a la escritura, ¿verdad? O al pueblo, porque muchos dicen de que esta niña, ¿verdad?, ella se va a servir, le dice, al Mizcán, o sea, al tabernáculo de Yahweh, y no es así. Esta niña fue ofrecida tal como lo dice la Torá, o sea, en Levíticos. Era una ofrenda quemada al fuego. Y por eso el padre de esta niña, que ella, cuando él ve que su hija sale, no solamente le rompe el corazón, sino también la promesa, porque era la única que tenía. Cuando yo leo acá la Biblia y veo este panorama, me hace pues verdaderamente tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros como cristianos o seguidores del Mashiach o religiosos, muchas veces podemos
caer pues en uno de estos grandes errores, porque Yeté cayó en uno de los grandes errores muy grandes. La vida de la única hija que él tenía. Y yo sé que muchos van a decir, no es posible porque Dios es amor. Óigame, el problema está en las traducciones de las escrituras. Pero si tú lo lees en el verdadero hebreo original, la palabra olam, ¿qué eso quiere decir? No hay vuelta de hoja, no puedes cambiarla. No puedes decir esto no es así. Yeté tuvo que cumplir con todo su dolor, porque también él amaba a Yahweh, porque según dice la escritura que este hombre, a pesar que era un bastardo, un extraño para su familia, pero para Yahweh era una persona de mucha importancia. Y él amaba porque él conocía, porque se había creado dentro, digamos, del pueblo de Israel. Él sabía perfectamente quién era ese Elohim o ese Dios que tú conoces. Él sabía perfectamente. Y según dice acá, que Yeté amaba a ese Elohim. Y por eso él hace este compromiso con él. Pero el espíritu ya había entrado en él, pues. Pero yo pienso que él verdaderamente, él nunca pensó, ¿verdad?, que su hija, sino que él pensó otra cosa. A veces, cuando hacemos promesas a la ligera, podemos caer en un vacío. Y está bien que hagas promesa, pero hay que saberle, ofrecerle a Elohim qué tipo de promesa tú le vas a hacer y cuál es la promesa que tú estás capacitado para poder cumplirle. Porque si tú le ofreces algo que no está en tu corazón a cumplirlo, mejor no lo hagas. Porque Yeté, él no se arrepintió, pero sí le dolió en su corazón. Aquí también voy a hablar de la hija de Yeté. No fue Yeté el que traía la victoria o el que le dio la victoria, sino su hija. Porque las palabras de su hija, cuando él llega a la casa y sale su hija a encontrarlo, su hija le dice, si Yahweh te ha concedido derrotar a los amonitas y te ha dado shalom, no niegues tu promesa, cúmplela. Solo una cosa te pido, dame 2 meses para ir con mis amigas, dice, a las montañas de Israel. Y Yeté sí se le concede, y esos 2 meses la niña llora, porque era una betulá, una niña. La palabra betulá quiere decir que ella nunca había tenido varón. Y cuando ella regresa, dice que Yeté cumplió con el sacrificio de ofrecerlo a Yahweh. Tuvo que cumplirlo. Les voy a decir algo. En el tiempo antiguo, cuando Yahweh les entrega la tierra de Canaán a su pueblo, Yahweh, cuando él pedía las ofrendas, cada uno tenía que cumplir. El que no cumplía también tenía su castigo, porque así dice la Torá, así dice la Biblia. Elohim es un Elohim de amor,
Él cumple la promesa y no falla. Y es allí donde nosotros tenemos que analizar, porque todo lo que sale de tu boca, si tú dices algo y salió de tu boca y no lo cumpliste, pues eso mismo te va a pedir cuentas el Creador. Por eso nuestro Adón Yeshua, Él a través de sus discípulos dice que cuando nosotros ofrezcamos algo, nuestras palabras tienen que ser sí o no. También Yeshua dice, no hagáis juramento. Oiga bien, Yeshua nos ordena que no debemos de hacer juramentos si no está disponible en cada uno de nosotros. No lo hagas, porque no voy a hacer que te pase como Yetet. Yetet hizo este juramento de hacer esta ofrenda quemada en el fuego y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque le costó la vida de su única hija. Eso fue lo que le costó a Yetet. De este hombre nosotros podemos aprender dos cosas. Una, amar a Dios porque él amaba a Dios. Dos, cuando hagas juramento, piénsalo bien y analízalo. No te apresures. Analízalo. Y si lo haces, cúmplelo. Porque después vas a tener consecuencias. Yahweh nunca se queda sin la respuesta. Así es que otra de las cosas es que Yahweh, no importa qué tipo de persona eres. Cuando yo leo la escritura de Génesis hasta Apocalipsis, veo que Yahweh siempre ha tenido favoritismo del extranjero. ¿Sí? Ruth era monita. Y de Ruth vino muchas bendiciones. Y aún de allí viene pues la descendencia de nuestro Adón Yeshua. Y han habido muchos, por lo menos David. Un día de esto voy a sacar un tema de David. Muchos creen que David, ¿verdad?, era hijo de, digamos, de un matrimonio. Pero cuando nosotros investigamos y según la historia y los que se dedican a la arqueología han encontrado pues que David, por eso es que David a veces era el que más trabajaba, porque parece que Isaí, su padre, tenía digamos como desconfianza pues, porque se cree que David no era un hijo legítimo. Y eso no lo digo yo, sino según las investigaciones. Lo que le quiero decir pues que Yahweh, o sea Elohim, él siempre tiene algo para el extranjero. No importa quién eres tú. Lo que le interesa a él es que cuando él tiene un favoritismo para cada uno de nosotros, es porque hay algo que debemos de cumplir, un propósito.
Yetet era un hijo bastardo, un hijo, digamos, fuera del matrimonio, fornicario, porque así dice la Biblia. Sin embargo, para Elohim era importante, porque lo utilizó para vencer a los amonitas. Y dice la escritura que él fue uno de los jueces. No gobernó mucho tiempo, pero según dice la escritura, pues que Yetet siempre fue fiel con su creador. Y eso es de mucha importancia. Así es que, mis queridos amigos, hermanos, espero pues que aprendamos algo de la escritura y no nos quedemos ahí, pues sigamos siempre adelante. Mis videos no los estoy haciendo seguidos, pero no piensen que yo me he apartado. Siempre estoy buscando pues a mi Elohim, ya sea en oración, en la lectura, pues, ¿verdad? Porque esto es lo que Yahweh pues lo siento en mi corazón, que esto es el propósito para él. Así es que muchas gracias. Dios de Elohim les bendiga, y a los que no conocen el nombre de Elohim, pues que Dios también los bendiga grandemente, y shalom para cada uno de ustedes.